Hola amigos, hoy vamos a hablar con el presidente de Anvipet sobre las denuncias que ha interpuesto. Y el presidente de Anvipet es Javier Marzal. Hola Javier, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y estoy trabajando, ni bien ni mal trabajando. Fenomenal. Pues cuéntanos, ¿qué denuncias has interpuesto últimamente y junto con quién? Bueno, vamos a ver. Lo primero, las denuncias las hemos interpuesto desde la Alianza de Denunciantes contra el Autoritarismo Judicial y Ambipet, aparte de ser el fundador y promotor de esa alianza, forma parte de esa. Es una de las 5 organizaciones, 4 asociaciones y un movimiento social que forman parte de esta alianza. Bueno, lo que hemos hecho ha sido denunciar principalmente en la Comisión Europea varias cuestiones. Por un lado, hemos denunciado eh, fraude, blanqueo de capitales de varios funcionarios europeos de origen españoles, por ejemplo, Felipe González, Borrell, que es vicepresidente de la Comisión Europea, varios jueces en Eurojust, jueces en la Fiscalía Europea. Hemos denunciado a la Fiscalía Europea por encubrir nuestras denuncias. Nosotros en el año 2021 o 22 hicimos las 3/4 partes de las denuncias que llegaron a la Fiscalía Europea desde España, hablando de particulares, no funcionarios ni instituciones. Eh, y bueno, más denuncias, pero si te parece, hablo un poco de cómo ha sido la tramitación de estas de las que he hablado y luego ya sigo con lo otro. Bueno, la denuncia contra la Fiscalía Europea por corrupción eh, no ha sido de momento tramitada, con lo cual la Comisión Europea está incumpliendo los plazos de tramitación de la denuncia. El tema es muy complejo porque hemos hecho muchas denuncias y entiendo que la Comisión Europea nos está dando un trato especial. Generalmente la Comisión Europea, igual que la Fiscalía Europea, suelen archivar todo lo que les llega y andando, ¿no? Si a nosotros no nos han archivado es porque ven que hay algo en esas denuncias que les puede interesar más adelante. Pero yo, si te parece, antes de hablar de las denuncias, y perdóname esta interrupción, me gustaría hablar de cuál es la situación de la Unión Europea. Porque si no es difícil entender cómo reacciona la Comisión Europea, por qué denunciamos unas cosas, por qué no denunciamos otras, por qué se tramitan unas de una forma, otras de otra forma, etcétera, etcétera. ¿Te parece? Sí, Bueno, el mundo ha cambiado con la crisis internacional de 2018. Lo que ha cambiado principalmente, eh, un artículo de Financial Times del 2017 lo explica muy bien y dice que desde 2010 los bancos centrales, tanto el europeo como el japonés, inglés y el americano, la Fed, empezaron a comprar deuda pública y deuda corporativa, es decir, de las grandes empresas. Esto es un cambio brutal en la base del sistema financiero. Tengo un vídeo que haré un artículo dentro de cuando puedo, en el cual explico cómo la metamafia institucional se está haciendo con el control absoluto del sistema financiero. Ya tenía antes un control bastante alto, pero ahora incluso va a llegar a sustituirlo con el euro digital que la gente conoce y las monedas digitales, de las que la gente habla, pero no se da cuenta que esto es una sustitución del sistema financiero. Bueno, eh, esto llevó a una situación en la cual los países miembros de la Unión Europea y la propia Comisión Europea
se dieron cuenta de que la utilización de ese dinero europeo por parte de los gobiernos, en muchos casos, especialmente en los gobiernos de Europa del Sur, era dedicada a la corrupción, directamente a la malversación de fondos. Es decir, se llevaban ese dinero. Bueno, esto fue avanzando, fue empeorando, porque además la Unión Europea empezó a lanzar cada día más programas de inversión por toda la Unión Europea, por todos los países de la Unión Europea. Y pasó lo mismo. Se dio cuenta que el dinero se lo llevaban los gobiernos, los gobernantes de esos países. 2017 es un año también muy, muy importante. ¿Por qué? Porque por la presión de los países europeos menos corruptos, se acordó crear una fiscalía europea no obligatoria, sino para los países que quisieran participar, con la idea de investigar única y exclusivamente los delitos que afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea. Fíjate que el reglamento de la Fiscalía Europea dice que la Fiscalía Europea está por encima del sistema judicial de cada país, de forma que la investigación la hacen ellos. No dejan que investiguen ni la policía, ni la Fiscalía, ni los jueces. Ellos pueden mandar a la policía local o a la Fiscalía local o al juez que investigue lo que sea, pero ellos se encargan de la Fiscalía y ellos realizan una acusación sobre los delitos que encuentren en esas investigaciones. Esto es fundamental. Y fíjate hasta qué punto es importante, y esto ya es a nivel ya mundial, no solo europeo, que el año siguiente, 2018, publican a la vez Naciones Unidas y la Unión Europea datos sobre la corrupción en todo el mundo, por primera vez en la historia. Bueno, luego voy a dar un pequeño salto, aunque hay mucho más que hablar, pero no me quiero extender. Voy a dar un pequeño salto a la declaración de pandemia por parte de la OMS y la aceptación en la mayor parte de los países del mundo de que había una pandemia, y no solo eso, sino de ciertas medidas como el confinamiento, el bozal, etcétera, etcétera. Ahí la mayor parte de la gente sabe que se realiza un estudio en la Comisión Europea, y la Comisión Europea decide, con mucha resistencia de muchos países, decide crear más dinero y por tanto empobrecernos para repartirlo gratis, regalado, a los países que cumplan una serie de requisitos. Luego es mentira porque no los cumplen y les dan el dinero, como el caso de España. Y además una emisión de deuda pública sin precedentes. Sin precedentes por el volumen. Estamos hablando de cerca de 1,5 billones de euros, aunque esto va cambiando constantemente y no se sabe en qué puede acabar todo esto. No es un tema inmediato, es decir, es durante una serie de años y a medida que se vayan alcanzando unos hitos. Bueno, por la presión de otros países se ligó la existencia de un Estado de Derecho, de forma que protegiera ese dinero de la rapiña habitual de los políticos de toda la Unión Europea. Y entonces la Comisión Europea empezó a hacer anualmente una evaluación del Estado de Derecho de cada país. De momento solo ha dicho que Hungría y Polonia
no tienen un Estado de Derecho en cosas concretas, no de forma global, sino en cosas concretas. Y de hecho, en base a eso, pues se les ha restringido el acceso a ese dinero regalado y a ese crédito. España está en una situación previa a que se va a declarar que tiene disfunciones en un Estado de Derecho y se va a limitar el dinero regalado para España y el dinero de los préstamos. Esto se ha visto perfectamente el mes pasado en el Europarlamento. En el Parlamento Europeo, tanto una diputada húngara, que es muy importante porque fue embajadora de Hungría en España hasta 2019. Es decir, que esta señora conoció cómo accedió Pedro Sánchez a la presidencia y las primeras medidas de Pedro Sánchez, al cual odia claramente. Ya no solo por lo que hizo en ese tiempo que estuvo aquí, sino por lo que ha hecho en estos últimos años. Y luego también un eurodiputado portugués también diciendo lo mismo, que España no tiene un Estado de Derecho. Bien, esta es la situación en la que nos encontramos los denunciantes de corrupción en Europa. Es decir, nos encontramos con una situación favorable a estudiar la corrupción sistémica, no corrupción puntual del alcalde de no sé dónde, sino algo que sea mucho más global, sobre lo que está pasando en España, que de hecho se está estudiando. Es más, aparte de que hay europarlamentarios que están diciendo esto, en la propia Comisión Europea ya está la OLAF, la Oficina Europea de Lucha Antifraude y Corrupción, tal vez por denuncias nuestras, de las que ahora hablaré, por un lado, y por otro lado, el de control de cuentas europeo, ya están pidiendo a la Comisión Europea que se valore sanciones, que se estudien sanciones a España por la corrupción, por la falta del Estado de Derecho. Bien, esta es la situación en la que nos encontramos. Entonces yo, lógicamente, que conozco bastante bien que estudio esta situación, aprovechando la situación, empiezo a denunciar cosas, algunas de ellas basadas en el expediente Royola. Como el expediente Royola es muy controvertido y la mayor parte de la gente no tiene ni idea, tiene una opinión creada de una forma fantasiosa y de una forma poco rigurosa, yo lo que denuncio es una serie de ministros, bueno, de personas de gobiernos anteriores que han sido funcionarios europeos y fueron sancionados por la agencia tributaria en 2004 por denuncias de Alberto Royuela y de su compañero Juan Martínez Grasa. Yo tengo, es público, casi 500 folios de expedientes tributarios de un montón de fiscales, jueces, policías y personas de gobiernos anteriores. Puedo destacar a Felipe González, que le denunciaron por más de 300 millones de euros y le abrieron expedientes tributarios a él, a sus hijos, a su esposa, y curiosamente son los únicos expedientes tributarios en los que la agencia tributaria no les denuncia por delito tributario. A todos los demás, incluyendo Margarita Robles, les denunciaron por delitos, que luego fueron encubiertos por el juez Baltasar Garzón en la Agencia Nacional. Bueno, también denunciamos a Borrell, que es vicepresidente de la Comisión Europea y además alto comisionado para las relaciones con el exterior. También más de 60 millones de euros y también con sanciones.
Y luego también denunciamos a jueces de Eurojust y jueces que ahora son fiscales en la Fiscalía Europea. O eso nos queda por denunciar. Pero nos encubrieron, o sea, tuvimos respuesta a varias denuncias de estas cosas, nos encubrieron a Felipe González, a Borrell, a la jueza de Eurojust, eso lo encubrieron. Entonces recurrimos y el propio director general nos dijo que, según su reglamento, ellos investigan lo que quieren. Nosotros recurrimos diciendo, oiga, es que no le pedimos que investiguen, le pedimos simplemente que compruebe una investigación que nosotros le damos, porque le damos expedientes tributarios y le damos, además, los números de cuenta, las cantidades, etcétera. Es decir, no tienen que hacer una investigación, sino una comprobación, que son dos cosas distintas. Y la comprobación no está reglada, no forma parte del reglamento de funcionamiento de la OLAF y, por tanto, está prevaricando. Bueno, lo que sí conseguimos es que Felipe González, que es desde el año 2010, es el presidente del grupo de reflexión para el futuro de Europa, que también se llama Horizonte 2030, y todo el mundo conoce una frase muy famosa que aparece en ese documento, que es las generaciones de jóvenes viven peor que las de sus padres. Bien, eso aparece en ese documento. Aparece en un informe, el primer informe de 2010. Bueno, pues conseguimos que después de nuestra denuncia, Felipe González ya no aparece en ningún documento de la Unión Europea. Si la gente ve documentos de la Unión Europea de ese grupo de reflexión anteriores a nuestra denuncia, ve que aparece él como presidente. Desde nuestra denuncia aparece la vicepresidenta en representación de ese grupo de reflexión. Es decir, así es como funciona la metamafia. Tú dices, he denunciado y me han archivado, no me han hecho caso. No, cuidado. Que hayan archivado y que no quieran tramitarlo no significa que no te hayan hecho caso. Son dos cosas muy distintas. Es lo primero que hay que saber cuando se denuncia, tanto en España como en la Unión Europea. Bueno, recurrimos el archivo del director general, dijo eso, recurrimos el archivo y ahí está en la Comisión Europea el archivo. En cualquiera de los casos, esto va a ir mucho más allá. Vamos, no ha acabado ni muchísimo menos, y una de mis intenciones es también acreditar que las instituciones de la Unión Europea son corruptas. Por cierto, antes quería decir Tribunal de Cuentas Europeo. He dicho el control de cuentas porque no me salía el nombre concreto. Es Tribunal de Cuentas, igual que existe un Tribunal de Cuentas español, existe un Tribunal de Cuentas europeo, que pertenece a la Comisión Europea, que es la que controla también la OLAF y también la Fiscalía Europea. Bueno, entonces, por un lado eso. Por otro lado, y ya me voy a centrar en la gran denuncia, porque es un hecho inédito, somos los únicos en toda Europa que hemos conseguido lo que voy a explicar. El 11 de noviembre del año pasado, hace 3 meses, denunciamos la gestión, denunciamos a Pedro Sánchez y a todo su gobierno, a todos sus gobiernos, los dos gobiernos, el primero antes de las elecciones y el segundo después de las elecciones, gobierno junto con Podemos. Denunciamos a todos ellos por una serie de delitos claros, entre ellos falsedad documental. Hay muchísima falsedad documental en documentos oficiales del gobierno que han sido remitidos al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo de Estado, que es el máximo órgano consultivo del país, al Parlamento Español y a la Comisión Europea. Además, utilizando la jurisprudencia española que dice que solo hay falsedad documental si esa falsedad cambia sustancialmente el contenido del documento, en este caso lo cambia absolutamente. De hecho, estos gobiernos han conseguido casi duplicar el gasto del gobierno, no el gasto público,
sino del gobierno, es decir, de los ministerios y de la presidencia, han conseguido duplicarlo en 5 años de forma absolutamente delictiva, de forma absolutamente ilegal, con varias falsedades documentales, por un lado, y por otro lado, con varias decisiones que son contrarias a la legalidad. En la denuncia explicamos todos los delitos, diciendo qué artículo incumplen y por qué es un delito. Aparte de prevaricación, coacciones, etcétera, etcétera. Coacciones recogidas en varios dictámenes o informes del Consejo de Estado. Es decir, que no lo digo yo, lo dice el Consejo de Estado presidido por una socialista. Entonces, ¿qué ha pasado con esa denuncia? Perdón, la enviamos en el mismo correo electrónico a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y a la Comisión Europea. Bueno, el día 28 de noviembre, 17 días después de enviar la denuncia, la Comisión Europea, no, perdón, la unidad F4, creo recordar, de Asuntos Económicos, de la Dirección General de Asuntos Económicos, de la Comisión Europea, nos dice que está tramitando nuestra denuncia en el procedimiento ARES no sé qué, no sé cuántos. En la página web de la Alianza podéis ver toda esa documentación y acceder a la denuncia y a la respuesta de la Comisión Europea. Nosotros la denuncia la enviamos también a varios diputados españoles, con lo cual Vox, Ciudadanos y el PP conocen nuestra denuncia. También les enviamos que había sido, que se está investigando en la Comisión Europea, también lo saben. Y además también lo enviamos a numerosos eurodiputados, concretamente eurodiputados de varias comisiones. ¿Cuáles? Lógicamente la de Derecho, la de Estado de Derecho, lógicamente la Comisión de Control Parlamentario de Presupuestos, es decir, la que va a venir aquí los días 20 a 22 a ver dónde está el dinero que ha dado la Unión Europea y que el gobierno de España no sabe no dice dónde está, pues esa denuncia también la tiene esta gente. Y ahí hay muchísima información económica, muchísima. Es decir, les hemos dado muchísima información de cómo se están haciendo aquí las cosas y cómo se están cometiendo delitos económicos constantemente. ¿Y por qué? Estamos justificando por qué, en esa denuncia, justificamos por qué España es el único país de la Unión Europea que a fecha de hoy todavía no ha recuperado la economía a niveles previos a la declaración de la pandemia. Esa es la utilidad que tiene. Tiene otra utilidad, y es la utilidad para sancionar a España. Le estamos dando argumentos para que sancionen a España. Hay gente que nos dice que somos poco patriotas, hay gente que no nos publica nuestras notas de prensa de cosas estas porque pedimos que perjudiquen a España, porque piensan ellos que se perjudicamos a España, y no comprenden varias cosas. Primera, que el dinero en manos de este gobierno no va a servir para mejorar la economía, o va a servir en un porcentaje muy bajo. Y segundo, que es mucho más importante el Estado de Derecho que la economía. La economía es un tema coyuntural. El Estado de Derecho, si no obligamos a que los gobiernos cumplan la ley, estaremos perdidos. Seguiremos esta decadencia tan brutal que estamos teniendo en los últimos años, seguirá aumentando la corrupción y todos seremos cada día más pobres, eso sí, con una paguita esa de la renta básica y tal, pero nada más. Bueno, y luego ayudas al alquiler. Y así viviremos, pues, 2 o 3 en cada casa, hacinados, sin trabajo, y siendo cada día más tontos. Porque ese es el futuro que realmente está diseñando no solo el PSOE, también el PP, aunque en menor medida, y también la Comisión Europea y también Naciones Unidas.
Es decir, ese es el futuro al que nos lleva, a que están llevando a todo el mundo y a España incluso peor, porque España es un país que tiene un problema adicional y es una corrupción judicial brutal, pero una corrupción judicial basada en el negocio de los jueces, en el negocio que los jueces venden sentencias, y ese es el gran problema. Bueno, hicimos una denuncia ampliatoria, más larga aún. La primera creo que eran 19 páginas más o menos, la segunda creo que eran 25, con otros 20 temas, incluyendo, que esto es muy, muy interesante, la prevaricación en los nombramientos de varios ministros, especialmente de 4 de Podemos, creo recordar, incluyendo Pablo Iglesias, puesto que no reúne las condiciones. Eso no lo digo yo, la ley, con la ley en la mano, la ley dice que el ministro debe cumplir unos requisitos y ninguno de ellos cumplía los requisitos. Entonces denunciamos esos nombramientos, por supuesto denunciamos los nombramientos en el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Entonces hemos dejado entrever con datos concretos, con leyes concretas, cómo aquí las leyes se hacen de una forma corrupta, el Parlamento aprueba corruptamente leyes que no debería aprobar, porque esto es una de las quejas que todo el mundo conoce, pero no conoce bien el significado. Este gobierno ha funcionado a base de decretos ley. Pero esos decretos ley, como dice el Consejo de Estado, solo se pueden dar por razones de urgencia. Y como dice el Consejo de Estado, no existía esa urgencia. Y sin embargo, el Parlamento luego ha aprobado esa ley. Pero sin tramitación parlamentaria. Era simplemente aprobarla o no aprobarla. Y la ha aprobado. Con lo cual ves cómo hay un sistema corrupto que implica a todas las instituciones. Porque el Consejo de Estado ha empezado a quejarse, pero no lo ha hecho la primera vez. Ha estado encubriendo y ayudando al gobierno. Y ha sido ya cuando ha visto el descalabro al que nos lleva el gobierno, cuando han hecho dictámenes muy duros, como ha dicho algunas personas de la prensa. Bueno, por otro lado, ya en el Parlamento Europeo hemos hecho 2 peticiones, una de ellas para que obliguen a la Comisión Europea a investigar nuestras denuncias por blanqueo de capitales de funcionarios europeos de origen español, por un lado, y por otro lado, bueno, perdón, también denunciamos el Qatargate, los 70 millones que están en el expediente Loyola, y luego en otra denuncia denunciamos 13 españoles, 12 de ellos son asistentes de eurodiputados españoles, 9 de ellos son asistentes de todos los diputados del PSOE y los otros 3 son asistentes de 2 diputados del PP. Pero son asistentes nombrados a dedo por esos diputados, no por el PSOE. En el otro caso estaban nombrados por el PSOE. En esto, por esos diputados. Y por tanto, deja entrever que esos diputados son corruptos. Una de ellas es Dolores Montserrat, que es la presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que está paralizando. Bueno, primero, otro hecho histórico, conseguimos que esa comisión, en el mismo día que enviamos la petición, la registró, la aprobó su tramitación. Un hecho inédito también. Y sin embargo, fíjate lo que ha hecho esta señora o esta comisión. Han tenido paralizadas las traducciones de las peticiones, porque las peticiones se traducen a todos los idiomas y se hacen público a la vez en todos los idiomas. Pues las han tenido paralizadas y yo sospecho que es por nuestra denuncia, porque sabe que hemos denunciado a un asistente de ella y por tanto de alguna forma a ella. Y el tema es más descarado aún,
porque lógicamente cuando yo vi que iba el tema lento, mandé un correo electrónico a la secretaría de esa comisión y a la propia Dolores Montserrat, a la propia presidenta. La dije que lógicamente el tema del Qatargate es un tema urgente porque está judicializado. Bueno, no he recibido respuesta. Sin embargo, anteriormente había mandado un correo electrónico a esa misma secretaría de la comisión preguntando que cuánto tiempo tardan aproximadamente en que esté pública y me respondieron a los 2 días. Es decir, que no me pueden decir, no pueden decir que es que están sobrecargados y nada. Esto es absolutamente intencionadamente. Dolores Montserrat, eurodiputada del PP, es una corrupta, desde aquí la llamo corrupta, y está encubriendo la corrupción, la enorme corrupción del Parlamento Europeo, concretamente el caso de lo que se llama Qatargate. Supongo que se me olvidarán un montón de cosas porque el tema es bastante complejo, pero... bueno, fundamental, el Tribunal Supremo todavía no ha respondido. O sea, ni siquiera nos ha informado que ha recibido la denuncia e incoado a las diligencias previas pertinentes. No ha hecho nada de nada de nada. Llevan más de 3 meses. Bien. ¿Y esa alianza contra la corrupción, quién la forma? ¿Quiénes sois? Vamos a ver, esta alianza la creamos, la promoví yo y la creamos en 2018-19 y la forma Ambipet, que es una asociación que yo presido y que la nombro la primera porque fue la promotora. Yo promoví esa alianza desde Ambipet. El Movimiento Europeo por la Justicia, que lo creé yo también en 2018 y fue muy famoso en Facebook en 2018 y 2019, hasta que la metamafia se cargó en mis cuentas en Facebook. Fue muy famosa la serie de Estados sin Derechos. Publiqué creo que fueron 50 pruebas, y estas pruebas, pues, para que te hagas una idea, alguna alcanzó más de 200.000 personas y varias fueron compartidas más de 5.000 veces. De hecho, era la página contra la corrupción judicial más importante que había en España. Entonces, ya he dicho dos miembros. Otro miembro que lo pongo detrás porque es muy conocido es la Asociación Europea contra la Corrupción, AECC. Es muy conocido porque Europa Press ha publicado muchas notas de prensa de su actividad, y cuando Europa Press publica notas de prensa, generalmente hay muchos medios que publican esa nota de prensa. Y luego una asociación de Zaragoza y luego una asociación de derechos humanos andaluza. Aunque tiene cobertura, tiene prácticamente oficina, representación en todas las comunidades españolas, es decir, bastante grande. Y esos son los que somos a día de hoy. Y te digo a día de hoy porque, bueno, estamos hablando con Manos Limpias, que creo que es muy conocido, que soy muy amigo con Miguel desde hace muchos años, y de hecho hay muchos artículos míos publicados en la página Manos Limpias, y estamos hablando y viendo cómo damos forma a otra alianza, o entran en la alianza o hacemos algo porque ellos quieren denunciar en Europa y no tienen esa experiencia. Quieren aprovechar. La Asociación Europea contra la Corrupción también tiene mucha experiencia denunciando en Europa desde hace bastantes años y consiguiendo algunas cosas. Fenomenal. Aquí entre nosotros, ¿crees que hay algo más que informar? Bueno, voy a informar que aparte del excelente trabajo que está haciendo Alvise Pérez, de denunciar corrupción,
¿eh? Creo que el tema de nuestras denuncias en Europa van a tener una repercusión mundial. No sé si en 2023, en este año, o el año que viene, pero creo que es posible que este año pasen cosas muy gordas en la lucha contra la corrupción. Muy gordas, mucho más gordas de las que han pasado hasta la fecha. Pues fenomenal, Javier. Y ya para terminar, ¿qué querrías decir? Bueno, yo creo que el mensaje final debe ser que, como ya he dicho, no podemos permitir que los funcionarios públicos incumplan la ley, sean jueces, sean políticos, sean quienes sean. Porque si les permitimos que incumplan la ley, no solo van a robar nuestro dinero, el tuyo, el mío, sino que además están robando nuestro futuro. ¿Eh? Entonces, yo creo que si la gente fuera consciente de que los problemas, las crisis, el desempleo, la corrupción, que se lleven el dinero, la malversación, eh, que haya gente en la cárcel siendo inocente, decenas de gente, miles de personas han pasado por las cárceles españolas en los años de democracia, miles de personas que son inocentes. ¿Eh? Entonces, si la gente fuera consciente de realmente lo que está pasando, que están quitando empresas a los dueños de las empresas, están quitando casas a los dueños de las casas, ¿eh? Todo en los juzgados o de forma administrativa. O sea, si la gente se diera cuenta realmente que el problema es ya no solo que tengamos malas leyes, que también, pero aún así, aunque tengamos malas leyes, eso no es lo peor. ¿Eh? Entonces, si la gente se diera cuenta que no podemos permitir que los funcionarios públicos no cumplan la ley, este mundo cambiaría, España cambiaría. Ese es el mensaje. Hay que extender esta cultura democrática, cultura anticorrupción, cultura progresista, porque no hay progreso mientras haya este nivel de corrupción en cuanto al dinero que se llevan y a que no cumplan la ley. Ese es el mensaje final. Pues muchas gracias, Javier. Te agradezco mucho tu esfuerzo contra la corrupción y bueno, ya nos contarás cómo se resuelven estas denuncias. Este mes cumplo 13 años luchando contra la corrupción. Pues felicidades, bien cumplidos. Pues muy bien, Javier, pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, José Miguel. Hasta la próxima. Adiós, amigos.